Hola, hola, bienvenidos a Aligurumi. En este nuevo tutorial les voy a enseñar a tejer a Rengoku. Mide aproximadamente entre 17 a 18 centímetros y en la descripción podrás encontrar las abreviaturas y los materiales que usaremos. Comenzaremos con los pies, entonces realizaremos 6 cadenas. Aquí nos vamos a devolver tejiendo 4 puntos bajos, un aumento de 4 puntos bajos en ese mismo punto, y terminamos con 4 puntos bajos. Para la ronda 3 vamos a hacer un aumento triple, quiere decir que vamos a hacer 3 puntos bajos en ese mismo punto. Y vamos a continuar con 3 puntos bajos. Hacemos 4 aumentos. En cada punto vamos a hacer un aumento. Tejemos 3 puntos bajos y en ese último punto vamos a hacer nuevamente un aumento triple, o sea, hace 3 puntos bajos en ese mismo punto. En la ronda 4 vamos a hacer 20 puntos bajos en punto relieve por la parte de atrás. Es decir, vamos a ingresar por la parte trasera y vamos a empezar a tejer nuestros puntos bajos. En la ronda 5 vamos a tejer 20 puntos bajos por la hebra trasera.
Aquí ya terminamos y lo siguiente que vamos a hacer es cortar un cartón o un acetato para poner en la parte de la base. Bueno, yo aquí lo voy a hacer con cartón, voy a hacer la marca, pero si ustedes van a lavar en algún momento el amigurumi, lo mejor es que lo hagan con acetato o en su defecto que le pongan silicona por dentro. Bueno, aquí ya lo medimos y sí me queda perfecto. Igual si ven que tienen que cortarle un poquito más, lo hacen. Lo siguiente que vamos a comenzar a hacer es la parte café. Vamos a hacer nuestro cambio de color a café. Aquí sacamos nuestra hebra que habíamos tejido, lo dejamos en medio punto tejido y vamos a ingresar con nuestra lana café. Listos. Acá la ingresamos y vamos a empezar a tejer esta ronda con 20 puntos deslizados. Vamos a tomar todo el punto. Para la ronda 7 vamos a tejer 20 puntos bajos en back loop, o sea, por la hebra trasera. En la ronda 8 vamos a tejer 6 puntos bajos. Cuatro disminuciones. Y vamos a terminar con 6 puntos bajos. En la ronda 9 vamos a tejer 6 puntos bajos. Tejemos 2 disminuciones. Y finalizamos con 6 puntos bajos. En este punto recuerden que vamos a rellenar esta parte del pie. Aquí nuevamente vamos a dejar nuestro punto por mitad
y vamos a ingresar con lana roja. Entonces vamos a terminar nuestro punto con lana roja y vamos a hacer nuestra ronda número 10 con 14 puntos deslizados por la hebra trasera, o sea, en back loop. En la ronda 11 vamos a tejer 14 puntos bajos en back loop. Bueno, de la ronda 12 a la 15 vamos a tejer 4 rondas de 14 puntos bajos. Aquí ya vamos a bordar las llamas, entonces aquí yo ya tejí la otra piernita, las dos las vamos a dejar hasta aquí y vamos a bordar esta partecita. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es contar 7 puntos bajos y en el siguiente vamos a poner el alfiler. Esto nos va a indicar la mitad. Voy a ingresar con mi aguja ya enhebrada por la parte de atrás, guiándome por el centro donde yo puse el alfiler y por la mitad de donde están los front loop, por ahí va a salir nuestra aguja. Entonces vamos a subir nuestra lana y por ese mismo vamos a ingresar con la aguja. Entonces ingresamos y salimos en el siguiente punto. Recuerden que vamos a hacer esto por la mitad de donde teníamos nuestro alfiler. Ahí jalamos y ajustamos bien. Recuerden que en las dos debe quedar la misma tensión, en las dos piernitas. Volvemos a ingresar por ese mismo punto y salimos en el siguiente punto. Y así vamos a formar las llamas. Aquí vamos a ingresar por el mismo punto y vamos a salir en el siguiente. Ajustamos nuevamente, aquí nos deben de quedar ya 3 cadenas y ahora vamos a bordar por el lateral. Entonces contamos 2 filas hacia abajo y vamos a ingresar nuestra aguja por donde salió y salimos en el lateral. Hacemos nuevamente otra cadena, entonces ingresamos y salimos por otro punto del lateral.
Ajustamos y aquí vamos a subir. Entonces vamos a hacer la misma operación. Vamos a ingresar por donde salió nuestro hilo. Vamos a subir y vamos a hacer la misma cadenita. Subimos nuevamente y hacemos nuestra última cadena, que está un poquito difícil, pero con mucho cuidado volvemos y sacamos la aguja y realizamos la última cadena. Listo, de esta manera nos debe ir quedando. Lo siguiente que voy a hacer es, por ese punto de donde salió, vamos a ingresar por arriba y vamos a jalar. Lo jalamos, aseguramos y ahora vamos a ingresar por la mitad. Ingresamos aquí en la mitad y vamos a bordar lo mismo, pero pues en el lado izquierdo. Entonces vamos a bordar 2 cadenas laterales y subimos con 2 cadenas. Aquí ya terminamos y lo siguiente que vamos a hacer es bordar la parte de abajo. Entonces vamos a ingresar nuevamente nuestra aguja por atrás y vamos a sacar en la mitad de la primera cadena. Aquí vamos a ingresar nuevamente por esa primera cadena y vamos a sacar en el lateral izquierdo. Vamos a hacer 3 cadenas en este lado y vamos a subir con una. Recuerden que este proceso es de mucha paciencia, entonces acá yo lo puse un poquito más rápido, pero realmente tardé bastante para realizarlo.
Aquí ya vamos a finalizar haciendo nuestra cadena hacia arriba. Y ahí por donde salió vamos a ingresar por la parte de afuera de la cadena y vamos a hacer lo mismo pero en el lado derecho. Entonces acomodamos y vamos a ingresar nuevamente por la mitad de la primera cadena de abajo y hacemos lo mismo que en el lado izquierdo. Aquí solo nos queda amarrar en la parte de atrás, hacemos 2 nuditos y cortamos hilo y ese también nos puede servir para relleno. Y de esta manera quedarían las llamas. Yo acá ya tengo la otra hecha, igual voy a volverla a repetir porque no tuve la misma tensión y se ve un poco más ancha. Entonces recuerden que pueden hacerlo bordado o pueden usar pintura. Aquí vamos a rellenar la pierna un poco y vamos a tenerla lista para hacer la siguiente parte. Vamos a comenzar nuestra ronda 16 y para esto vamos a hacer el cambio de color a café. Vamos a ajustar aquí un poco nuestra hebra y vamos a empezar a tejer 14 puntos deslizados por la hebra trasera. En la ronda 17 vamos a tejer un punto bajo y un aumento cogiendo todo el punto y esto lo vamos a repetir 7 veces. Para la ronda 18 vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Esto también lo vamos a repetir 7 veces. Vamos a tejer la ronda 19 con 28 puntos bajos.
En la ronda 20 vamos a tejer un punto bajo y una disminución, repitiéndolo por 10 veces y vamos a finalizar con un punto bajo. Para la ronda número 21 vamos a tejer 19 puntos bajos. Aquí ya terminamos esta parte y vamos a hacer otra igual. Recuerden que pues vamos a ir rellenando a medida de lo que vamos tejiendo, entonces acá ya podemos ir rellenando. Bueno, ahora vamos a hacer la unión de las piernas. Vamos a tejer 6 puntos bajos de más para ubicarnos en el lateral. Para mí son 6, pero si para ustedes es más, pues pueden tejer más puntos o menos puntos. Aquí ya terminamos los 6 puntos bajos y vamos a hacer una cadena. Vamos a unir la otra pierna. Para esto vamos a contar 3 puntos bajos antes del final y allí nos vamos a ubicar con nuestra aguja y vamos a tejer un punto bajo. Y continuaremos tejiendo 17 puntos bajos. Y vamos a poner el marcador en el primer punto en el que hicimos la unión. Vamos a hacer el punto 19 tomando la hebra delantera y no vamos a coger la cadena, sino vamos a coger el punto que queda hacia atrás. Ahí debe quedar como un hilito y vamos a hacer una disminución. Ese punto que estamos cogiendo es más o menos como donde se hizo la unión de la pierna. Esto lo vamos a hacer para que no nos quede un hueco entre las piernas. Y lo siguiente que vamos a seguir tejiendo es la cadena y vamos a repetir esa misma disminución en la pierna izquierda. Aquí vamos a abrir un poquito el tejido y nos vamos a dar cuenta de que en la parte de atrás del otro punto queda como la hebra. Entonces ahí vamos a coger esa hebra delantera y vamos a coger la del punto que sigue y vamos a hacer una disminución y vamos a tejer en total 19 puntos bajos. En total en las piernas nos debe quedar 19 puntos bajos en cada una y con las dos de la cadena en total serían 40 puntos bajos si hacemos la suma de todos los puntos.
Aquí ya vamos a terminar y vamos a tener bastante cuidado en tejer todos los puntos porque acá hay un punto que se esconde con la cadena, entonces verifiquen bien que le queden todos los puntos tejidos. Aquí ya vamos a comenzar con la ronda número 22 y vamos a tejer 40 puntos bajos en total. Recuerden poner el marcador en el primer punto donde se hizo la unión. Para la ronda número 23 vamos a hacer 8 puntos bajos. Luego hacemos una disminución de punto bajo y vamos a continuar tejiendo 20 puntos bajos. Aquí hacemos una disminución y continuamos tejiendo 8 puntos bajos. Para la ronda número 24 vamos a tejer nuevamente 8 puntos bajos. Luego vamos a hacer una disminución y vamos a continuar tejiendo 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 disminuciones que van a quedar en el centro y continuaremos tejiendo 6 puntos bajos. Hacemos nuevamente una disminución y continuamos tejiendo 8 puntos bajos. Y finalizamos con una disminución.
Ahora vamos a hacer la ronda 25 con 33 puntos bajos. Aquí vamos a parar y vamos a rellenar un poco las piernas. Retomamos nuevamente el tejido y en esta ronda 26 vamos a tejer 9 puntos bajos y una disminución. En la ronda 27 vamos a comenzar tejiendo 5 puntos bajos. Hacemos ahora 2 disminuciones. Y continuamos con 5 puntos bajos. Hacemos una disminución. Y continuamos tejiendo 5 puntos bajos y 2 disminuciones. Para finalizar vamos a tejer 6 puntos bajos. Y listo, de esta manera quedarían nuestras piernas. Ahora vamos a hacer el cambio a color blanco. Dejamos nuestro punto bajo sin terminar y vamos a ingresar con nuestro nuevo hilo que sería blanco. Entonces, aquí jalamos la parte de atrás del hilo café y vamos a empezar a tejer nuestra ronda número 28. Vamos a tejer 26 puntos deslizados por la hebra trasera. Aquí es opcional cortar la hebra, realmente pues no es necesario porque con esa misma pueden volver a subir en la ronda número 30. En la ronda 29 vamos a tejer 26 puntos bajos por la hebra trasera nuevamente.
Aquí ya terminamos y vamos a hacer el cambio de color. Vamos a ingresar nuevamente y vamos a traer hilo café. Ustedes aquí ya pueden cortar también la lana blanca, y si no cortaron el hilo café, solo es subirlo. Para la ronda 30 vamos a tejer 26 puntos deslizados por la hebra trasera. Ustedes dirán, ¿por qué tanto la hebra trasera? Porque para mi perspectiva, el tejido queda mucho mejor, queda más detallado. Y vamos a continuar tejiendo esta ronda de esta manera. Para la ronda 31 vamos a tejer 26 puntos bajos por la hebra trasera. Ahora vamos a tejer de la ronda 32 a la 36 5 rondas de 26 puntos bajos. En este punto vamos a rellenar un poco el tejido. Para la ronda 37 vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir por 4 veces y vamos a finalizar con 2 puntos bajos. En total nos van a quedar 22 puntos bajos. En la ronda 38 vamos a tejer 3 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir por 4 veces y vamos a finalizar con 2 puntos bajos. Vamos a comenzar con la ronda 39 y vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Esto lo vamos a hacer por 6 veces y vamos a dejar el último punto sin terminar porque vamos a hacer el cambio a color piel. Aquí ya vamos a insertar el color piel y para esta ronda 40 vamos a tejer 12 puntos bajos por la hebra trasera. Listo, y de la ronda 41 a la 49 vamos a tejer 9 rondas de 12 puntos bajos. Aquí ya debemos tener las 9 rondas y para la ronda 42 vamos a tejer un punto bajo y una disminución.
Aquí ya finalizamos esta ronda y podemos ya cortar nuestra hebra. Lo siguiente que vamos a hacer es rellenar un poco más para que nos quede más firme el cuellito. Ya para finalizar vamos a empezar a coser. Entonces vamos a empezar a pasar la aguja de afuera hacia adentro y vamos a ir jalando poco a poco. Al final jalamos el total y vamos a esconder esa hebrita. Ahora lo que vamos a hacer es el cuellito. Aquí nos vamos a ubicar en el front loop que nos quedó café y vamos a ubicar las dos hebras delanteras como el centro. Entonces vamos a ingresar con nuestra aguja y aquí vamos a empezar a tejer medios puntos altos. Aquí para asegurar vamos a hacer primero una cadena y ahí mismo vamos a hacer un medio punto alto. Acá para finalizar vamos a hacer una cadena y vamos a cortar nuestra hebra para después esconderla. Vamos a hacer el borde del cuello ingresando en la parte de abajo del cuellito. Hacemos una cadena para asegurar y vamos a empezar a hacer puntos deslizados. Entonces ingresamos en el siguiente punto, hacemos punto deslizado. Y en esta parte lo que vamos a hacer es empezar a tomar la hebra por atrás para hacer nuestros puntos deslizados. Acá ya vamos a terminar, entonces vamos a hacer nuestro último punto deslizado en la parte de abajo y vamos a cortar la hebra para esconderla. En este punto ya escondimos las hebras, ahora lo que vamos a hacer es bordar la parte del cinturón. Vamos a tomar nuestra aguja lanera y vamos a ingresar por atrás. Y vamos a ubicar la mitad del cinturón para empezar a bordar la chapita. Donde quedaron las dos hebras delanteras vamos a ingresar por la mitad. Y en el cuarto punto vamos a ingresar, entonces volvemos a ingresar por la parte de abajo y salimos en el cuarto punto. Aquí subimos y vamos a salir por donde comenzamos. Listo, aquí nos devolvemos y vamos a ingresar nuestra aguja para salir nuevamente en la parte de abajo. Y aquí nos devolvemos, vamos a salir por el tercer punto en el lateral y de esta manera vamos a formar nuestra chapa. Aquí volvemos a ingresar por la parte de abajo y contamos 4 puntos para volver a ingresar por la parte de arriba. Volvemos a bajar y vamos a repetir lo mismo. Aquí ingresé por la hebra de abajo, igual conté 5 puntos bajos y ingresé, no importa si es por abajo o por arriba, da lo mismo. Y por último vamos en el cuarto punto a volver a hacer el ojal. Y aquí pasamos nuestra hebra para atrás,
Vamos a hacer un nudito, cortamos y escondemos nuestras hebras. Antes de seguir con los detalles, vamos a hacer los bracitos. Entonces vamos a hacer un anillo mágico y en este vamos a hacer 6 puntos bajos. En la segunda ronda vamos a tejer 6 aumentos. En total nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la ronda 3 y 4 con 12 puntos bajos. Para la ronda 5 vamos a tejer 2 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a repetir por 3 veces. Aquí ya llegamos al final y vamos a hacer el cambio de color a blanco. Y en esta ronda 6 vamos a tejer 9 puntos deslizados por la hebra trasera. Recuerden no ajustar mucho la hebra para que nos quede más fácil tejer en la siguiente ronda. Para esta ronda 7 vamos a tejer nuevamente 9 puntos bajos, pero por la hebra de atrás. Aquí vamos a parar y vamos a cortar los hilitos que nos quedan y después vamos a rellenar. Rellenamos con un poquito de siliconado para ahorita continuar con el tejido. Bueno, para la ronda número 8 vamos a hacer el cambio de color a café. Sacamos acá el marcador para poder comenzar con nuestra ronda. Entonces vamos a tejer 9 puntos bajos por la hebra trasera nuevamente. Ajustamos la hebra blanca y continuamos tejiendo. Aquí ya llegamos al final y lo que vamos a hacer es continuar tejiendo, pero tomando el punto completo. Entonces, desde esta ronda número 9 a la 16 vamos a tejer 8 rondas de 9 puntos bajos con café. Aquí ya terminamos, recuerden hacer 2 bracitos iguales y lo que vamos a hacer es dejarles la hebra larga para coserlos al cuerpo. Lo siguiente que vamos a hacer es articular los bracitos, entonces vamos a cortar un alambre de 13 centímetros o 14 centímetros y vamos a ingresar por el lateral de nuestro amigurumi. Entonces vamos a contar 2 puntos hacia abajo,
y entre la ronda 2 y 3 vamos a ingresar con el alambre, pasándolo hacia el otro lado. Aquí vamos a doblar las puntas y recuerda antes medir con el bracito para saber si tienes que cortar más alambre. Aquí ya vamos a ingresar con los bracitos y vamos a ir acomodando para empezar a coser. Vamos a hacer la costura tomando un punto del cuerpo y uno del bracito. Recuerden que vamos a coserlo entre la ronda 39 y 37. Aquí ya cosí los dos bracitos y lo siguiente que vamos a hacer es bordar los botones. Vamos a ingresar desde la parte de atrás y vamos a hacer un bordado en la mitad haciendo un nudo francés. Salimos con nuestra aguja y dejamos una hebrita atrás, no muy larga. Ahora vamos a envolver en nuestra aguja 4 veces, o si quieren puede ser 5. Vamos a sostener muy fuerte ahí en el comienzo y vamos a ingresar en el otro lado del punto y a sacar por un ladito del tejido. De esta manera. Recuerden sostener el punto cuando vayamos jalando la hebra y ya al final ahí sí lo soltamos porque si no se va a desarmar completamente. Ajustamos un poco y para hacer nuestro segundo nudo francés vamos a ingresar, nos vamos a devolver por el punto donde salimos anteriormente y vamos a contar 2 puntos bajos de abajo hacia arriba. Entonces 1, 2 y acá en el tercero vamos a ingresar. Listo, y aquí vamos a repetir lo que hicimos anteriormente. Siento que aquí es un poquito más fácil porque pues ya la parte de atrás no se me va a mover, pero igual tengan bastante cuidado. Entonces vamos a envolver nuestra lana 4 o 5 veces y vamos a ingresar por el otro lado del punto. Entonces ahí tenemos la tensión. Recuerden tensionar ese pedacito porque si no se va a desarmar todo. Y aquí yo con ayuda de unos alicates pude sacar la aguja. Vamos a jalar y aquí ya soltamos el punto. Recuerden sostener hasta el final el punto para que no se nos desarme. Y vamos a hacer nuevamente lo mismo para el último botoncito. Volvemos a ingresar por donde salimos, vamos a contar hasta el tercer punto y allí vamos a sacar y hacer nuevamente nuestro nudo francés. Aquí ya realicé los botones y lo que me queda es volver a ingresar por el mismo lado, salir hacia atrás donde está la otra hebra, hacemos un nudito y escondemos esta hebrita. Vamos a hacer el bolsillito, lo vamos a hacer acá abajo. Recuerden que es una hilera abajo de donde se hizo el botoncito. Vamos a ingresar de atrás hacia adelante con nuestra hebra blanca. Vamos a tomar un punto nomás de separación y nos vamos a devolver por el mismo punto. Aquí vamos a hacer nuevamente otra pasada
y nuestra aguja va a salir atrás. En este punto ya solo nos queda hacer el nudito y esconder las hebras. Lo siguiente que vamos a realizar es la capa, entonces vamos a hacer 21 cadenitas. Ahora nos vamos a devolver tejiendo 20 puntos bajos. Este punto va a ser en V para que no nos quede tan apretado. Entonces vamos a tejer de la ronda 2 a la 5, 4 rondas de 20 puntos bajos. Recuerden que cuando lleguen a las esquinas para subir debemos hacer una cadeneta y girar. Bueno, aquí ya tengo listas las 5 rondas. Lo siguiente que vamos a hacer es subir con cadena, giramos y vamos a tejer 2 aumentos. $16 puntos bajos y vamos a terminar con 2 aumentos. De la ronda 7 a la 9 vamos a tejer 3 rondas de 24 puntos bajos. Vamos a finalizar la ronda 9, vamos a dejar el punto sin terminar y vamos a unir con lana amarilla. Ajustamos un poco y vamos a hacer una cadena para subir, giramos y ahora vamos a tejer de la ronda 10 a la 12 3 rondas de 24 puntos bajos. Vamos a empezar la ronda 13, entonces hacemos una cadena, giramos y hacemos un punto bajo. Este no lo vamos a terminar porque vamos a hacer el cambio a color rojo. Ingresamos nuestra hebra roja y lo siguiente que vamos a hacer es ajustar y vamos a hacer un punto bajo sin terminar. Y cambiamos a amarillo. Vamos a tejer 6 puntos bajos llevando la hebra roja por la parte de atrás. Aquí no es necesario llevar las 2 hebras rojas, podemos llevar solo con la que vamos a hacer el cambio de color. Aquí ya vamos a hacer el punto 6, lo vamos a dejar sin terminar y vamos a hacer el cambio de color. Entonces vamos a tejer un punto bajo rojo sin terminar y vamos a volver a ingresar con amarillo. Ahora vamos a tejer 9 puntos bajos amarillos. Aquí ya vamos a terminar el 9º punto, vamos a hacer el cambio a rojo y vamos a hacer un punto bajo sin terminar. Hacemos otra vez el cambio a amarillo y vamos a tejer 3 puntos bajos.
Y antes de terminar el tercer punto vamos a hacer el cambio de color. Tejemos un punto sin terminar rojo y vamos a tejer un punto amarillo. Este punto bajo lo dejamos sin terminar y vamos a hacer el cambio a rojo. Entonces hacemos una cadena y vamos a girar. Hacemos 2 puntos bajos. Aquí llevamos la hebra amarilla por atrás. Y el segundo punto lo vamos a terminar con amarillo. Hacemos 3 puntos bajos. Y aquí ya vamos a hacer el cambio a rojo. Entonces aquí vamos a tejer 2 puntos bajos rojos. Antes de terminar el segundo vamos a ingresar con amarillo y vamos a tejer 3 puntos bajos. Aquí antes de terminar vamos a hacer el cambio nuevamente a rojo. Hacemos un punto bajo sin terminar y vamos a hacer el cambio a amarillo. Aquí vamos a tejer 4 puntos bajos en amarillo. Y antes de terminar el cuarto punto vamos a hacer el cambio a rojo. Vamos a hacer 2 puntos bajos y en el segundo vamos a hacer cambio de color. Ahora con amarillo vamos a tejer 5 puntos bajos. Dejamos el quinto punto incompleto y vamos a hacer nuevamente cambio de color. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos. Hacemos cadena y giramos la labor. Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos y aquí vamos a hacer el cambio de color. Tejemos 4 puntos bajos y aquí vamos a hacer nuevamente el cambio de color. Ahora vamos a tejer 3 puntos bajos aquí hacemos cambio de color y vamos a tejer 3 puntos bajos. Hacemos cambio de color y tejemos 2 puntos bajos. Cambiamos a amarillo y vamos a tejer 2 puntos bajos. Aquí ya hacemos el cambio de color nuevamente y vamos a tejer 3 puntos bajos. Cambiamos y vamos a tejer 3 puntos bajos. Hacemos cambio de color y tejemos 2 puntos bajos. Subimos con una cadena, giramos y vamos a tejer esta vez 3 puntos bajos.
En este tercero hacemos cambio de color y vamos a tejer 2 puntos bajos. Antes de terminar el segundo vamos a hacer cambio de color y vamos a tejer 4 puntos bajos. Hacemos cambio y vamos a tejer un punto bajo sin terminar. Aquí hacemos nuevamente cambio y vamos a tejer 3 puntos bajos. Aquí hacemos cambio nuevamente y vamos a tejer 2 puntos bajos. Hacemos cambio y vamos a tejer 4 puntos bajos. Hacemos cambio y vamos a tejer 2 puntos bajos. Hacemos cambio de color y vamos a terminar con 3 puntos bajos. Hacemos cadena, giramos y en esta ronda 17 vamos a tejer 24 puntos bajos sin hacer cambios. Aquí llegamos al final, hacemos cadena, giramos y en la ronda 18 vamos a tejer 11 puntos bajos, un aumento y terminamos con 12 puntos bajos. Para la ronda 19 vamos a tejer 8 cadenas. Y nos vamos a devolver tejiendo por la hebra trasera de la cadena. Entonces vamos a hacer 2 puntos deslizados, un punto bajo, 2 medios puntos altos, y vamos a terminar con 2 puntos altos dobles. Contamos 1, 2, 3 puntos y unimos con punto deslizado. Listo, y de esta manera nos empezaría a quedar las punticas. Ahora, vamos a repetir nuevamente lo mismo, vamos a hacer 8 cadenas. Y nos vamos a devolver por la hebra trasera de la cadena. Vamos a tejer 2 puntos deslizados, un punto bajo, 2 medios puntos altos
y terminamos con 2 puntos altos dobles. Y recuerden que unimos en el tercer punto bajo con punto deslizado. Y vamos a repetir esto mismo 6 veces más. Aquí llegamos a la orilla y vamos a hacer el borde. Entonces vamos a tejer 5 puntos bajos en rojo. Y aquí, antes de hacer el punto completo, vamos a hacer el cambio a amarillo. Hacemos 3 puntos bajos. Y antes de terminar el tercero, vamos a hacer el cambio a color blanco. Y continuamos tejiendo 10 puntos bajos. Llegamos a la esquina y vamos a continuar tejiendo 20 puntos bajos. Llegamos a la otra esquina y vamos a tejer 10 puntos bajos. Antes de finalizar hacemos el cambio a amarillo y vamos a tejer 3 puntos bajos. Hacemos cambio a color rojo y vamos a finalizar tejiendo 5 puntos bajos. Aquí ya hacemos una cadena y solo nos quedaría esconder las hebras. Aquí ya le pegué la capa y lo que vamos a hacer es bordar la parte de los pies. Con nuestra aguja enhebrada con lana roja vamos a ingresar nuestra aguja desde la parte de atrás y vamos a salir en el lateral entre la ronda 5 y 6, que es el borde de la ronda entre blanco y café. Nos ubicamos ahora en el otro lateral y miramos que nos quede recta. Ahora vamos a ingresar nuestra aguja nuevamente entre la ronda 5 y 6 y vamos a salir en la parte del frente. Me ayudo con unos alicates para sacar la aguja y ahora vamos a ingresar nuevamente por ese punto, pero pasando por encima de la hebra anterior. Y aquí vamos a sacar por el lateral, por donde ingresamos anteriormente con nuestra aguja. Entonces con unos alfileres nos vamos a ayudar para darle la forma de arco, para saber qué tanta lana vamos a usar para esta parte. Nos ubicamos nuevamente en el lateral, vamos a contar 3 puntos hacia el lado izquierdo y vamos a ingresar con nuestra aguja. Y vamos a salir en el otro lateral. Aquí repetimos lo mismo que hicimos en el otro lado, entonces vamos a subir, vamos a contar 3 puntos bajos y vamos a ingresar ahí nuestra aguja.
y vamos a salir en la parte de atrás. Y antes de rematar, lo que voy a hacer es con este pegamento que tiene puntica finita, voy a hacer la parte del arco, ubico la hebra y con ayuda del alfiler vamos a ponerlo allí para que no se nos corra esta hebrita. Y esto mismo lo vamos a hacer en el otro lado. Ya para finalizar, lo que voy a hacer es rematar las hebras de atrás, entonces les voy a hacer un nudito y voy a esconder las hebras. Así quedaría la primera parte de Rengoku. Recuerden que la capa la pegué con silicona caliente. Y bueno, eso sería todo por este video. No olviden darle like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video. Bye.